Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a una sesión más en nuestro club Leer Resistir. Bienvenidas a las personas que acceden por primera vez, bienvenidos. Esperamos que este espacio sea de su agrado. La idea entonces de la sesión de esta noche es hablar un poco, discutir en torno a las temáticas presentadas a lo largo de la obra literaria Cobro de Sangre de Mario Mendoza, que es la obra que tenemos en nuestro cronograma para el mes de abril. Entonces, bueno, ya esperando a que entraran más personas, damos entonces inicio en este momento. Hoy me acompaña mi compañero David. Buenas noches, David, ¿cómo va todo? Hola Nico, ¿cómo vas? Muy Hola a bien. todos, me presento, mi nombre es David Vivas, soy parte del grupo Leer y pues los estaremos acompañando esta noche pues para debatir del libro. Perfecto, David, listo. Entonces, bueno, no siendo más, bienvenidos todos y vamos Nico, tienes entonces. el micrófono apagado. Listo, muchas gracias. Decía que, bueno, sin más espera, entonces iniciamos con la sesión de esta noche. Esperamos pues que pues puedan aportar bastante a las temáticas que vamos a presentar, todas totalmente relacionadas con el libro. Listo, entonces regálenme un momento, yo voy a presentar mi pantalla, listo. Listo. Por acá entonces tenemos nuestra presentación. Eh, Como les comenté anteriormente, la obra es Cobro de Sangre. Vamos a empezar entonces. Esta es la agenda que tendremos para esta noche. Hablaremos de, bueno, la presentación del libro como tal, la sinopsis. Vamos a hablar de asesinatos a civiles, atentados terroristas, doble identidad. Vamos a tener una pequeña socialización en cuestiones pues ya relacionadas a la historia como tal que lleva el libro y les recordaremos el cronograma y el libro que tendremos para el mes de mayo. Bueno, empezamos entonces por acá con el libro como tal. El autor es Mario Mendoza, es de Editorial Planeta. El año de edición es 2004. Esta obra fue sacada, creo, si no estoy mal, en abril de ese año 2004. Ya les voy a confirmar. Sí, perdón, es del 30 de junio de 2004. El 30 de junio de 2004. El género es novela, ¿sí? El subgénero es saga familiar. Está pues principalmente en español. Hoy por ahí nos dimos cuenta que está también en francés. Y el número de páginas son 288. David, adelante. Bueno, tenemos esta obra literaria de Mario Mendoza, entonces acá cuenta la historia de Samuel Sotomayor, quien pues digamos ha tenido digamos una historia digamos algo trágica desde su inicio, desde su infancia y de cierta manera pues tras el crimen de sus papás de una forma inverosímil, digamos decide tomar venganza. Sin embargo pues en medio de toda esta venganza pues pasan hechos que él no contemplaba que pues generan como tal digamos también un tema ahí como de digamos de tener situaciones pues al ver que al cobrar venganza pues también cobra la tema de una víctima y pues ahí se empieza a desarrollar todo este tema y ver cómo él empieza a deludirse y también, digamos, empieza a generar, digamos, ciertos conflictos y también historias de amor que no concluyen de buena manera. Listo, muchas gracias. Vamos entonces con una pequeña trivia que habíamos puesto en el grupo y también en todas las redes sociales que estamos manejando. También pues aprovecho para contarles que desde esta semana ya tenemos TikTok, ¿sí? Viendo pues el gran auge en el que está esta red social, pues decidimos también por allí compartir diferente material y diferentes recursos. Entonces,
los invitamos para quienes tienen esta red social y les gusta, nos sigan como arroba leer es resistir club. Listo, así nos encuentran. Entonces, pues, antes de continuar, nos gustaría también saber a ustedes cuál de las tres carátulas que vemos allí, cuál de las tres ediciones les gustó más a nivel gráfico, ¿sí? A nivel visual. ¿Y por qué? Entonces, quién quiere empezar? ¿A quién le gustaría participar? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, hola, te escuchamos. No vi la opción de levantar la mano, disculpe. Tranquila, adelante. Ok, a mí me parece muy atrayente la segunda carátula que fue creada por Book and Play. De verdad, estos hombres tienen un talento increíble y aparte es porque la misma carátula habla de la historia. Creo que cuando uno ya lee el libro empieza a comprender esos detalles que van apareciendo, ¿no? Por ejemplo, el libro de 4 años a bordo de mí mismo, también aparece la ceniza de los padres de Samuel Sotomayor. Eh, Esos detalles son como muy representativos para los lectores, ¿no? Y creo que lo que Oscar y Alejo hicieron fue totalmente increíble. Le dieron un buen contexto a la portada. Ok, Viviana, muchas gracias por tu aporte y también pues por hablar de quienes hicieron esta portada. Sí, de pronto desconocíamos ese dato, el cual es muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguno? ¿Uno, dos o tres? Bueno, entonces les voy a cambiar la pregunta. Teniendo como referencia la número 2, que por obvias razones pues es como la más comercial y con la que más estamos como familiarizados. Antes de leer el libro, Viviana nos decía, después de leer el libro pues uno entiende muchas cosas. Queremos saber entonces, antes de leer el libro, cuáles eran esos sentires o esos pensamientos frente al libro, sin aún saber pues toda la historia que hay detrás de ese nombre y de esa carátula, esa imagen que allí está impresa. Entonces, ¿qué pensaban ustedes que podría tratar la obra teniendo en cuenta esos dos factores? Hola, buenas noches. Hola, Kate, buenas noches. Bueno, hola Nico, con respecto a lo que tú dices, mi primera percepción fue como, yo creí que de pronto iba a ser una novela desértica, o sea, de algún suceso que se hubiese presentado aquí en Colombia a nivel de alguien que vivía en el desierto, ¿no? Me llevó como hacia el alquimista, o sea, me fui como por otro lado, ¿no? Esa fue mi primera impresión. Ok, ok, muchas gracias, Kate. ¿Alguna otra Vale. impresión? Hola, buenas noches. Hola, Lisette, buenas noches. Mi impresión es como irse a un viaje sin retorno. Eso fue lo que me dio, lo que percibí en la carátula. Ok, ok, interesante, muchas gracias. Un viaje sin retorno. ¿Alguien más? Bueno, en lo personal, pues por el nombre cobro de sangre, sí se relaciona mucho a una venganza, ¿sí? Entonces yo de una lo relacioné como con venganza y con la imagen, pues no sé, pues pensaba yo que era un personaje que tenía que viajar mucho buscando esa persona de la cual tenía que vengarse y por eso llegaba incluso hasta zonas desérticas, ¿sí? Algo así pensé yo al ver la carátula. Bueno, entonces continuamos. Y bueno, y desconociendo también las otras dos, ¿cierto? Porque, bueno, teniendo en cuenta que la 3 es solo un mural y pues no se relaciona mucho con la historia. Y la primera, pues totalmente, ¿cierto? Sí está más relacionada, pero en ese momento desconocía esa edición. Bueno, continuamos entonces. Eh, ah, esas imágenes quedaron. Regálenme un momento para poderles hablar sobre
sobre esta temática que vamos a abordar acá. Bueno, acá entonces, pues vamos a ver el movimiento estudiantil como tal, ¿cierto? En donde podemos visualizar como toda esa lucha, toda esa esos disturbios que se generan a través del estudiantado, ¿sí? A través de todos los estudiantes de las universidades, principalmente públicas, y que salen a marchar o salen a hacer disturbios en contra de algo específico, ¿sí? Luchando por sus derechos y por los derechos de cientos de estudiantes que también los acompañan en las universidades, ¿cierto? Aquí vemos entonces diferentes imágenes. También quedó corrida, qué pena. A ver. Bueno, vamos a ver si ahora sí. Bueno, aquí vemos el movimiento estudiantil, ¿sí? En los años 60 en los Estados Unidos. Esta foto es de allí, en donde se reúnen diferentes zonas de ese estudiantado como tal a luchar y a reclamar sus derechos frente a algo como tal, como lo vemos aquí. Quise poner estos ejemplos porque yo estoy muy familiarizado con ellos, ya que primero soy de la ciudad de Pereira y segundo fui estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira. Universidad que se ve en esta imagen que vemos allí donde se quema este bus, donde se quema, no, donde los estudiantes lo quemaron. Eso también es en la Universidad Tecnológica de Pereira. Los llamados capuchos, pues son quienes salen a enfrentar a, al ESMAD y a diferentes sectores policiales que están como tal pues en contra de este tipo de motines, de disturbios. Entonces, todo esto lo retratamos pues con el fin de hacer un paralelo con la historia de Daniel Sotomayor y su ingreso a la universidad, en donde pues él entra también a un grupo parecido, el cual usa como herramienta para llegar a los asesinos de sus padres. Aquí vemos los estudiantes y los capuchos de la Universidad Nacional en Bogotá. De pronto, pues más personas que nos acompañen hoy están ubicados en esta ciudad y pueden estar mucho más familiarizados con esta universidad. Pero entonces la pregunta es, hasta qué punto es, digamos, lógico o hasta qué punto es acertado hacer este tipo de acciones, ¿cierto? Las que vemos en pantalla y relacionándolas con las del grupo de Daniel Sotomayor, en la cual, pues, hacen explotar una bomba en la y que tienen como resultado la muerte de diferentes soldados y de la cabecilla que era pues la persona encargada del asesinato de los padres en ese tiempo, cuando Daniel Sotomayor era un niño. Pero allí, ¿qué pasa? Hay unos resultados no esperados y hay una chica que resulta gravemente herida por este acto. Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de esto, cierto? Esta es la lucha, pero ¿hasta qué punto creen ustedes que puede ser viable, cierto? Con el propósito de reclamar los derechos fundamentales de los estudiantes y, ¿por qué no?, de los ciudadanos. ¿Alguien quiere participar? Están muy por aquí, Kate. Pues, Kate, cuéntanos. yo creo que se tergiversa, ¿no? Porque el movimiento que estaba mostrando Sotomayor y bajo lo que tenían internamente en la Nacional, a nivel apolítico es totalmente distinto a cómo terminan en muchas ocasiones las marchas, Ujú. como se presentan otro tipo de vínculos y llegan otros grupos que también hacen en la primera línea pues otro tipo de disturbios, pues se daña la imagen real de las protestas. Aquí en Bogotá se presentan muchos, yo soy acá de Bogotá y he estado en varias marchas y uno sabe que tiene que llegar hasta ciertas horas. Es decir, se hace la marcha, digamos como hoy que se hizo marcha, Mm. ayer se convoca a las 2 de la tarde, uno está ahí en toda la línea y por ahí hasta las 5, antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde
Ya llegas otro grupo que ya buscas un tropel distinto, logrando una mala imagen y llegando a las imágenes que normalmente muestran en televisión. Ok, ok. Muchas gracias por tu percepción y participación. ¿Alguien Vale. más? Yo quisiera retomar algo que mencionó Kate, y es que se enlazan mucho los intereses personales y eso fue lo que nos mostró Cobro de Sangre, ¿no? Excelente, muy Que bien. el hecho de vincularse a este grupo con ideales bien marcados y sustentados, lo que hizo fue utilizarlos, o sea, realmente él puso sus intereses personales sobre realmente el foco del grupo y creo que eso es lo que pasa actualmente en Colombia. ¿Sí? Y es porque no se ha trabajado, por ejemplo, en temas de perdón, ¿sí? La violencia está ahí y estará por mucho tiempo, ¿sí? No hemos trabajado aún en ese tema. Y yo entiendo que es muy difícil decirle a una persona, perdónalos porque mataron a tus papás a sangre fría, Ujú. ¿sí? O a tus hijos o a tus familiares. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro, ya cuando avanza el tiempo en el tema de las marchas, para nadie es un secreto que hay muchísimos infiltrados y lo que hacen es generar un estallido brutal en donde pues obviamente se cobran muchas vidas incluso. Entonces hay como intereses bien personales de parte y parte. Excelente, sí, Viviana, muchas gracias. Yo creo que realmente esa es la reflexión, ¿cierto? Cuando se mezclan esos intereses individuales sobre los que van en masa como tal, pues suceden este tipo de cosas, ¿cierto? Es, digamos, no recuerdo bien la palabra, cuando hay bajas que no se esperaban, ¿cierto? Eso es lo que ocurre o se desvía el propósito real de los actos que se están llevando a cabo. Muchas gracias, Viviana. Bueno, y también relacionando este tipo de actos por parte de los estudiantes y ciudadanos de una ciudad, perdón, de un territorio como tal, de una comunidad. Vamos a continuar entonces hablando sobre los asesinatos a civiles. David, adelante. Listo, pues como pueden observar en la historia, eh, digamos, de Samuel, los papás, digamos, pertenecían a estos grupos de universidad que de cierta manera pues quieren luchar por los ideales y que de cierta manera pues están relacionados con el tema de las guerrillas y demás, pero que también digamos son personas que digamos que están en el medio, porque no se catalogaban como tal como guerrilleros, sino que pues apoyaban a las causas, pero de cierta manera empiezan las amenazas y ahí es donde pues ellos decían que tenían un viaje y tenían todo listo, y fue cuando finalmente pues entró una brigada especial y lo liquidó de una forma vil por él, como se narra en el libro, de una forma como cazando conejos, literal. Y de cierta manera ahí nace el propósito, digamos, del personaje principal en general, tal esa venganza como tal, y pues llega a un punto donde pues cobra una víctima que nada que ver con el tema. Pero digamos que los asesinatos civiles en este momento, digamos, en Colombia especialmente, como lo hablaba también Mario, eh, son personas que, digamos, están en el medio, básicamente, digamos, no pertenecen a ningún medio, apoyan a un bando, pero de cierta manera, digamos, siempre son las víctimas que cobra este conflicto y que de cierta manera, pues como lo hemos visto últimamente, incluso en estos días que salió pues esta noticia pues de una forma irónica, los militares aceptando que sí habían participado en los falsos positivos, cómo acataban las órdenes de los, digamos, de los generales, mayores y demás, y mataban a estos civiles y los hacían pasar por guerrilleros. Entonces, de cierta manera, a veces esto es como que ya trasciende las fronteras y vemos que pues ya hay mucha documentación, incluso pues estaba también leyendo un tema de cuestión, digamos que existe un banco donde pues está de memoria histórica, donde se está generando la, digamos así como la recolección de datos de todos los civiles que han muerto. Y a la fecha hay más de 6.000 personas, digamos, de este tipo que son civiles, que no son ni bandidos, que ni son insurgentes, que no son, digamos, guerrilleros, ni tampoco combatientes o militares. Entonces son estas personas que pues trágicamente sufren de conflicto, ¿sí?
digamos como aquí la imagen de la derecha, digamos, es una imagen reciente de Ucrania. Personas que no tienen nada que ver con el conflicto, que no tienen intereses, pero de cierta manera llegan los rusos y matan y aquí no pasó nada. Y eso es lo que muestran es una crudeza porque son personas que no tienen, digamos, la fuerza o no tienen la potestad para poder luchar frente a un ejército, frente a una fuerza armada o, digamos, contraria y tristemente pues son parte, digamos, de un resultado triste y ajeno, pues básicamente que lo que sucede. Nico, puedes pasar la 3 diapositivas. Entonces, digamos que aquí viene el tema, digamos, de que puede generar, digamos, un asesinato, pues que estamos impactando la vida de los familiares. Y en este caso, la del hijo que pues le han matado a los papás y desde ahí empieza a cranear, digamos, a cambiar su forma de ser, incluso desde el comienzo del libro, se ve como que el pensamiento de Samuel no era un pensamiento acorde de los niños, sino que él trascendía más, obviamente apoyado por la forma de ser de sus papás, que eran artistas, y que de cierta manera pues le inculcan el tema de la literatura, y de cierta manera él genera ese amor por los libros, y de cierta manera hace alusión a la Odisea, y quiere ser ese, digamos, ese héroe, y empezar a cranear todo esto, y empieza a ver cómo las enseñanzas, incluso él cuando viajó a Estados Unidos no quiso perder sus raíces, y cuando llega acá empieza, como lo dijo Nicolás, empieza a generar todo este tema, digamos, de generar y volverse como un líder para finalmente tomar digamos, la venganza. Aquí pues somos conscientes de que pues los atentados, digamos, lo cruel fue, digamos, el tema cuando se empezó a hacer la guerra con las personas que pertenecían al narcotráfico, y de cierta manera pues con todo este tema de los carteles y demás, pues vemos cómo empiezan a verse más atentados, y que de cierta manera pues se han disminuido, pero pues podemos ver que aún siguen poniendo carros, aún siguen poniendo bombas, y tristemente acá no se afecta a ninguno de los bandos, aquí se afecta directamente a la población, y es algo que, digamos, que en mi parte no estoy de acuerdo, que pues tristemente para hacer un hecho o algo, porque la población hay que sufrir, ¿sí? Sino que es parte del mismo conflicto que lo menciona el libro. Parte que digamos que hay víctimas que, digamos, merecían, entre comillas, esa venganza que quería Samuel, pero tristemente vemos la historia de Araceli, esa joven que iba a ser, digamos, una gran artista, y que tristemente, pues, digamos que por esa mente nunca Samuel pensó que iba a estar esa persona cerca cuando accionó el tema del carro bomba, y pues que iba pues atentar contra, digamos, con uno de los comandantes que había ordenado la matanza de la brigada especial, y ver cómo ella sufrió, prácticamente pues queda, digamos, una persona pues paralítica prácticamente, porque pues el atentado prácticamente le destrozó toda la parte de la columna y demás. Entonces vemos acá la gran punto de vista donde pues el autor nos quiere demostrar que a pesar de esa gran venganza, es ahí donde nace, digamos, la parte donde también hay una humanidad, y donde se empieza a contrariar el personaje principal, donde pues se da cuenta que a pesar de ese atentado y tenerlo todo craneado, se le puede salir de la mano. Y es donde pues ahí está el dicho que la violencia genera más violencia, y que esa quizás no sea la solución en algunos casos. Aunque pues hay personas que pues tienen diferentes sentimientos, y quizás pues Samuel a ver todo esto y la forma como vio vilmente que mataban a sus papás, pues nunca pensó que iba a pasar eso. Nico, puedes pasar eso. Entonces acá es donde pues prácticamente nos deja, digo que aquí como que Mario nos quiere hacer como un juego de decir que el personaje adquiere a raíz de ese impacto, quiere huir de esa situación, quiere evitar pues el tema con esta chica que salió víctima pues en medio de este atentado, que no tenía nada que ver, no tenía ninguna responsabilidad, incluso no, y principalmente él quería que no pasara a nadie, que solamente fuera el atentado hacia los militares. Pero digamos aquí es donde nace la otra personalidad de Samuel, llamada Efraín, y Efraín es totalmente diferente a Samuel. Samuel, digamos que lo podemos perfilar como una persona fría, una persona sin sentimientos, a pesar de tener una relación muy corta con Constanza, ¿sí? Digamos que es una persona que cambia totalmente, ¿sí? En cambio, pues Efraín es totalmente una persona alegre,
que tiene camaradería, que es amigable, que cuenta chistes, que es muy, una persona muy loable, una Baila. persona que hace, pues, digamos, cambios trascendentales en su vida y que pues a la final decide cambiar y convertirse en profesor de literatura y vivir una vida, digamos, diferente, pensando que su pasado no lo iba, digamos, a volver a perseguir, pero finalmente pues conoce a Rosario y pues ahí es donde, digamos, se lleva a la otra relación amorosa y donde pues prácticamente el personaje dice, bueno, ya me libré del pasado, pero finalmente el pasado lo recobra y es ahí donde pues digamos que se genera entre comillas una doble identidad porque incluso en el mismo libro se narra cómo Efraín, digamos, quiere también manejar su vida y cómo Samuel también le recuerda que realmente la vida y que el pasado nunca lo va a dejar atrás y que pues finalmente, digamos, prevalece y que digamos, Efraín ya es la forma de ser, pues desaparece totalmente y ya cuando, pues obviamente empieza el tema de la cárcel y eso. Nico, pues pasa. Bueno, relacionado a lo de la doble identidad, pues, yo les quería compartir este pedazo, este fragmento tomado del libro. Dice, podemos cambiar de nombre y de apariencia, de gustos y de ideas, pero somos capaces de inventar otro inconsciente. Esto cuando Efraín se da cuenta que cosas de Daniel están entrando en Efraín, ¿cierto? Y comienza como ese inconsciente allí a jugar y a tomar otro rol, ¿cierto? A tomar cosas de la otra persona para, para recordarle que realmente un inconsciente está ahí y sale cuando menos lo esperamos. No sé si de pronto alguno de ustedes haya tenido esa experiencia en su vida, que haya cambiado de identidad no sé, por querer mostrar algo más, por llegar al colegio, a la universidad, al trabajo, ser el nuevo y poder ser quien ustedes quieran, por necesidad no sé, de atraerle a un chico, a una chica. ¿Alguien ha pasado por algo semejante, por algo similar? Ninguno, todos tienen la misma persona siempre. Nunca han pasado por... No, Yo creo que uno cambia de identidad conforme pasa el tiempo. me gustaría, Vale, Dale, Luisa. vamos a escuchar no sé si a Viviana y luego escuchamos a Luis. Cuéntanos, Viviana. Vale, Nicolás. eh, mm, Ay, perdón, no, dale, dale, Luisa. Yo hablo después de ti. No hay lío. Vale, gracias, Viviana. Entonces escuchamos primero a Luis. Luisa. ¿quién va primero? Ah, es que... Bien, bien, yo lo asocio bastante a, bueno, en cuestiones de filosofía, creo que de alguna manera, digamos, el transversalizar el sujeto como, digamos, individuo que pertenece a un colectivo, creo que está en constante cambio. Es el mismo a pesar de encontrarse en un mismo lugar. Es decir, sí, pues creo que de alguna manera las evidencias cuando bueno, un sujeto cambia de lugar, eh, digamos, en un mundo y por ende tiene que adaptarse un poco de, digamos, que esas otras costumbres, de estas otras formas de ver pues, otras cosas. Creo que el hecho de cambiar de inconsciente es más, yo lo veo un plano más como más consciente yo que de alguna manera eh, Bueno, eh, está un poquito complicado entender a Luisa. No sé si soy yo, Sí, yo somos escucho todos. interferencia. Sí, es un poquito complicado comprender lo que estás diciendo, Luisa, entonces creo que es desde tu lado. Si de pronto quieres dejarnos
tu comentario de forma escrita y yo lo leo como para poder entender muy bien lo que quieres comunicarnos y compartir sobre el cambio de identidad y bueno, de inconsciente, lo que estamos hablando. Entonces vamos a escuchar a Viviana. Viviana, cuéntanos. Gracias, Nicolás. Bueno, yo creo que uno, o sea, cambia constantemente de identidad y no es como el tema paranoico de cambiar de personalidad, que eso ya es algo totalmente distinto. Ujú. Nosotros constantemente nos identificamos con cosas nuevas, ¿no? Conocemos a un autor nuevo que nos identifica y de hecho empezamos a adaptar como ciertos rasgos de la información que nos transmite no solo el autor, sino los personajes que están inmersos en la historia, que creo que muchos de acá quizás se han sentido identificados con ciertos personajes de Mario. ¿M? Entonces, una cosa es la identidad y otra cosa es la personalidad, y creo que hay un desfase de personalidad de Samuel, Ujú. ¿sí? Él quiso como zafarse de esa cosa horrible que veía en el espejo, porque realmente todo lo que había hecho su ser, que reconocía en ese reflejo, no, pues de algún momento no lo identificaba. ¿M? Y ahí es como empezó a deshacerse de, estableciendo una nueva personalidad. Y cuando uno cambia de personalidad, incluso puede cambiar de inconsciente, o sea, literalmente la persona crea su personalidad y su propia historia. Sucede que ahí hubo como unas partículas de su personalidad anterior que no lo dejaban, ¿m? Que estaban como bien arraigadas y que habían que trabajar. Entonces siento que todos podemos cambiar de identidad, pero de personalidad es algo totalmente brusco. Incluso las personas que tienen un trastorno al límite de la personalidad, es una vaina sumamente loca. O sea, los invito a que de pronto busquen en YouTube ese tipo de trastorno Ujú. y una persona puede tener hasta 17 personalidades. Ok, espérame, no lo había podido oír. Ya, creo que ya. Sí, incluso hay una película, no sé si alguien lo recuerda y nos puede ayudar con el nombre, no lo recuerdo muy bien. Hay una película, Fragmentado creo que se llama, y es algo muy, muy loco, ¿sí? Como lo dices tú, Viviana. El cambiar de personalidades, o sea, personalidad va totalmente en paralelo con la persona como tal, entonces estoy cambiando de persona, ¿sí? El inconsciente es totalmente diferente y es algo innato y es algo que creo que es incambiable, ¿cierto? Algo que florece en cualquier situación de la cotidianidad. Entonces, muy de acuerdo con tu aporte, Viviana. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Quería hacer un Claro, aporte. claro, Lisa, te escuchamos. Ok, es que hablando de ese tema hay un libro, es un escrito periodístico de Gabriel García Márquez que se llama Miguel Litín clandestino en Chile. Digamos que no suena tan conocido, pero el tema está relacionado porque resulta que Miguel Litín era un director de cine que vivía en Chile y por los temas de, de, de Pinochet tuvo que salir exiliado a Europa y lo que él hizo en Europa, estando ya en el exilio, él quedó como con esa deuda con su país y él quiso ir a Chile con un grupo de camarógrafos, y periodistas y productores, entrar cambiándose de identidad eh, y pues tuvo que cambiar de identidad y tuvo que cambiar su apariencia y le crearon una pareja para que pudiera entrar a Chile, pero siendo otra persona, entonces tuvo que moldear su manera de ser y eso hizo que él se cuestionara bastante frente a lo que estamos hablando ahorita, que tuvo que encontrarse consigo mismo y desprenderse de todo lo que era de él para poder meterse en el papel de otra persona y pues eso tuvo un impacto en la personalidad de él ya cuando pudo entrar a Chile, lo consternó bastante, ¿no? Entonces se me hace un poco parecido a lo que
en cierta manera le pasó a Samuel, que fue desprenderse de su yo para poder como liberar algunos demonios, algo así. Ok, Lisette, qué interesante. Si nos dejas por favor el nombre de la obra a través del chat, ya de pronto así de forma escrita, los que estén interesados pueden acceder a él. Y sí, tú me haces recordar cuando Samuel estaba pequeño y su mamá pues lo adentra y le enseña, ¿cierto? Lo adentras a ese mundo del arte y de mimetizarse, de cambiar, poder ser una mesa, un jarrón, ¿cierto? Es un trabajo bien difícil, pero totalmente artístico. Y es lo que hacen los actores, ¿cierto? Los buenos actores realmente. Dejan a un lado lo que realmente son, ¿cierto? Su persona en la vida real y se meten en su papel, ¿cierto? Tanto así que después de la serie, la película, la novela, muchas veces nosotros los que vemos esas producciones nos quedamos con esa imagen en la cabeza, ¿cierto? O muchas veces ocurre desde el otro lado, muchas veces ese actor queda con ademanes, queda con la forma de hablar, de movimientos, expresiones de ese personaje, ¿cierto? Lo vemos con Andrés Parra cuando interpretó a Pablo Escobar, ¿cierto? Que son personajes muy, muy, muy marcados. Y hay actores que quedan por un tiempo con ese tipo de cosas. Entonces es todo un arte, desprenderse de lo que soy yo, desprenderme de lo que soy yo para entrar a otro cuerpo, a otra identidad. Quizá como nos dice Viviana, podremos cambiar de identidad, pero la personalidad pues nos lleve a delatarnos a nosotros mismos a través del inconsciente. Bueno, muy bien, muchas gracias por todos sus aportes y participación. Continuamos entonces por acá con este tema que me parece muy interesante y lo relaciono con esta visita que hizo hace poco Mario Mendoza a la cárcel distrital y es la vida en la cárcel. Después de un tiempo, vemos en el capítulo 7 si no estoy mal, se llama Prisionero 212 cuando Samuel entra a la cárcel después de ser delatado por su exnovia, que no recuerdo el nombre, soy bastante malo con los nombres. Prisionero 212, así es. Y la vida en la cárcel es toda una lucha, ¿cierto? Es una lucha diaria, una lucha cotidiana, que para muchos puede volverse mucho más llevadera a través de la lectura, a través de los libros y la literatura. Y es lo que pasa aquí en este caso, ¿cierto? Cuando Daniel encuentra a ay, se me olvidó también. Alguien me colabora ahí, no, nadie se acuerda del nombre del señor, del papá del señor que tiene muchos libros ahí en prisión. Ezequiel, ¿no? Ezequiel, exacto. Ezequiel, Muchas sí, don gracias, Ezequiel. muchas gracias. Yo soy docente y así mismo es con mis estudiantes. Se me olvidan los nombres, qué pena con ellos. Bueno, entonces Ezequiel eh, pues lo lleva a ese mundo al cual él realmente pertenece, ¿cierto? Entonces vemos allí en la literatura un mundo diferente en el cual los que pues ya es un gusto para ellos, pueden adentrarse pues vivir de una forma diferente, vivir esa condena de una forma diferente. Y aquellos a los que no les gusta o que no han estado cerca a este mundo, pues pueden adentrarse a él, conocerlo y de igual manera pues vivir su condena de una forma diferente, ¿cierto? Aquí pues hacer el paralelo con Mario Mendoza y su visita a la cárcel distrital me parece que es algo magnífico que este tipo de espacios se abran, ¿cierto? Para que estas personas que cometieron algún error, que delinquieron, mataron, robaron, hicieron algo malo en el pasado, pues, no sé, pues puedan aprender algo de uno de tantos libros que existen en este mundo, ¿cierto? Y que el gobierno pues pueda, en vez de invertir en otras cosas, pues que pueda invertir también en esto, que es muy fascinante, que puede ayudar realmente a estas personas de alguna forma a rehabilitarse, ¿cierto? A tener un proceso de resocialización
para que cuando cumplan su condena pues puedan nuevamente ser ciudadanos y aportar de un modo u otro a la sociedad. A través de los libros pues vemos que se pueden moldear diferentes cosas y puede ser el inicio de algo realmente increíble. Entonces ahí les dejo pues las fotos, creo que eso fue en el mes de marzo, si no estoy mal, esta visita de Mario a la cárcel. Entonces bueno, lo quería compartir y también pues haciendo allí la similitud, la semejanza con la historia de Samuel Sotomayor y don Ezequiel. Y lo que hacen, ¿cierto? Lo que hacen que le ayudan a otra persona, Bahamón, a publicar un libro, ¿cierto? Una novela. Esto hace que lleguen muchas ayudas, que lleguen muchos libros para que muchos más prisioneros pues puedan verse de una u otra forma pues eh, de una forma mejor, ¿cierto? A través de la lectura, pues ellos pueden cambiar muchísimas cosas. Vamos entonces con la socialización. David, vamos a escuchar a David a ver si... Listo, bueno. En la socialización pues queremos saber, digamos, sus opiniones frente pues a esta historia. Digamos que lo que hemos visto, digamos, así en resumen, es una historia de una persona que ha sido víctima de un conflicto, que toma venganza, que genera también en una víctima que de cierta manera pues escapa de la realidad con su otra personalidad y que finalmente pues que termina en la cárcel y sale después de la cárcel. Entonces, digamos, para ustedes, ¿cuál ha sido, digamos, como la parte más interesante del libro? Al comienzo, en la mitad, al final. ¿Y qué enseñanza ha dejado? Porque pues algo bonito pues de Mari, como lo recitaba ahorita Nico, podemos observar que a pesar, digamos, de ese conflicto, digamos, de ese conflicto también personal entre, digámoslo, entre esas dos personales, Efraín y Samuel, de cierta manera hay siempre como esa salvedad o como esa opción que son los libros y que de cierta manera pues que nos escapa y que de cierta manera nos da como, digamos, como esas alas para imaginar otras realidades. No sé, para ustedes, ¿qué impacto tuvo en sus vidas? ¿Qué enseñanza les dejó este libro? Soy yo de nuevo. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Vivian. Bueno, yo creo que hay dos partes que a mí me como que me fracturan y es esa parte donde Samuel, siendo un niño, tiene que escalar un closet para esconderse de los asesinos de sus papás. Creo que ahí me puse en la piel de Samuel y es muy difícil para un niño enfrentar una situación como esas, ¿no? Pues por supuesto es un evento sumamente traumático, tanto para quien lo vive como para quien se entera de él. Y a mí esa parte me conmovió muchísimo. Y de alguna manera como que uno intenta justificar el acto de este evento tan trágico también que afectó a una mujer muy talentosa, ¿no? Esa parte me conmovió. Y la segunda es sobre el capítulo en el que se hace referencia. Hay una parte donde hablan sobre precisamente las bibliotecas de las cárceles, principalmente donde estuvo recluido Samuel, y empiezan a decirle, no, que la biblioteca de la cárcel era una mierda, o sea, literalmente lo dice así el personaje, y le refiere a Ezequiel, quien tiene una celda llena de libros, o sea, de unos verdaderos libros. Y hay una parte que les quiero compartir y dice, Samuel recordó la expresión de la cara de su padre en las ráfagas instantáneas que iluminaron su cerebro. Lo vio una tarde recostado en la biblioteca, hojeando las páginas de un volumen empastado en cuero.
Pasaba las hojas con una delicadeza conmovedora, como si estuviera acariciando el papel, como si no se encontrara frente a un libro, sino frente a una mujer cuyos encantos físicos lo tuvieran atontado e indeciso. Y creo que eso pasa mucho con un libro. O uno lo encanta desde la portada, por eso considero que las portadas son tan importantes y el trabajo de los ilustradores debe ser arduo. Y eso es lo que uno lo atrapa también de un libro. Y yo siento esa fascinación con los libros, quienes de pronto creo que aquí hay personitas con las que me encontré en Filbo, y es ese encanto que genera un libro en el impacto de una persona, ¿no? Que ya no se vuelve solo un libro, sino una compañía, que el personaje se vuelve un amigo y uno necesita saber y conocer más de él. Esa es como la reflexión y lo que pues pretendo socializar en este momento. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias por tu aporte. ¿Alguna otra persona que nos quiera compartir qué parte la impactó realmente pues, de una gran forma? Hola, ¿me escuchan? Sí, Brian, hola, buenas noches. Oh, buenas noches, ¿cómo están? Pues la verdad, pues no he pues, hablado mucho porque pues la verdad no leí el libro, hasta ahora pues ingreso pues a mirar cómo es el tema así, como el grupo y todo esto, pero pues me ha parecido súper interesante, ¿no? Ahora pues en cuanto al tema de que estaban hablando pues, de las cárceles y el tema de como de los libros y todo eso, pues como que tengo una experiencia, por así decirlo, personal que pues es como muy significativa para mí, ¿no? Respecto a este tema. Claro, Pues digamos que yo siempre, o sea, me ha gustado mucho leer y pues María Mendoza fue la persona que como me acercó un poco más al tema de la lectura y todo eso, ¿no? Entonces, pues digamos que hace poco, no hace pues que como un año, estuve como encerrado que 2, 3 meses más o menos, básicamente era como una cárcel, podría decir. Y fue re duro porque, digamos, en un momento yo decía como que no, ni un libro, ni nada. Entonces ya tuve la oportunidad de pronto de charlar con un guardia y le dije pues que es, como que si me podía facilitar de pronto algún medio como para entretenerme, pues principalmente de pronto un libro. Y yo creo que fue una experiencia increíble, en serio, el hecho de que me pudiera facilitar los libros y todo eso, porque pues lo que decía, digamos, mi compañera, no me acuerdo el nombre de la persona que estaba hablando anteriormente, pero sí es significativo porque uno como que el hecho de que todo el tiempo esté encerrado, que no tener con quien hablar al respecto, como con, no, o sea, súper perdido pues, de la parte exterior, por así decirlo, y encontrarse con un personaje y poder como que leerlo, yo creo que sí, uno lo lee con más detenimiento, o sea, como con más ganas un libro y le presta atención absolutamente a todo, porque pues es como que uno está todo el tiempo con el cierre y todo eso, entonces es muy significativo, entonces yo creo que sí es súper importante el tema de los libros de pronto en esos espacios. Yo creo que el problema es que muchas personas no le prestan mucha atención a eso, como que no quieren hacerlo, ¿verdad? Porque digamos yo tuve compañeros que les decía como que no, pase, pues mira, léete un libro, que no sé qué, y no era como el interés o como que lo dejaban a un lado, entonces yo decía como que ok, yo creo que también es como un poco de escultura por parte de las personas y de pronto de inculcarlos. Obviamente, digamos, yo creo que eso es como más de cada persona, ¿no? Pero entonces era como lo que quería mencionar al respecto. ok, listo, Brian. Muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia, una vivencia real. Pues es muy productivo, obviamente, un libro en, en todos los lugares, pero digamos en este tipo de espacios yo creería que aún más. Creo que lo que Brian describe pues, es debido a una falta de propiciar la lectura desde edades pequeñas, ¿cierto? Desde cortas edades, hacer pues, que realmente las personas desde niños se familiaricen y comiencen a amar la lectura, amar la literatura, presentarles la lectura como gusto y no como obligación. Sí, incluso, pues qué pena te interrumpo, Tranquilo. yo en algún momento conocí a un compañero y eso, como que compartíamos ahí un poco, por para decirlo, la celda, y yo eso, como que le hablaba mucho al respecto, entonces comenzábamos a hablar al respecto y él al último decía como que no, súper bien, como que
iba como que a adaptarse un poquitico como al tema más de la lectura, incluso él intentó leer un libro, pero decía, no, es que me parece muy complicado, porque por eso, como que no sé, no tiene ese hábito, y entonces él decía como que obviamente me veía a mí súper metido en los libros, porque pues no tenía nada más que hacer. Obviamente, digamos, yo ahorita afuera no tengo la misma dedicación, que pues obviamente ya como que uno, pues el diario vivir y todo esto como que lo aleja un poquitico obviamente de la lectura, no del todo, pero pues digamos en ese momento como que era muy ya aferrado a ese tipo de lecturas o la lectura como tal. Entonces el man me veía y decía, no, parce, yo no sé cómo usted le hace, bro. Yo le decía, no, ande con paciencia, no pasa nada, o sea, es un proceso también. Y afortunadamente pues yo hablo con él a veces y me dice, no, pues estoy intentando a leer, estoy haciendo esto, que no sé qué. Entonces yo digo, pues no, súper. O sea, yo creo que también es cuestión de uno mismo como la pasión que uno le tenga como de pronto a los libros o a las cosas que hace. No solamente es como tal a la lectura, sino digamos, eso se transmite, ¿no? Digamos, muchas personas como que son muy aferradas como al deporte o no sé, a otro tipo de actividades que uno mismo transmite ese tipo de cosas de pronto con la forma en la que uno habla de lo que le gusta. Entonces yo creo que eso también es importante y cada uno también como persona también como que aporta un poquitico de grano, ¿no? No solamente también son las instituciones o el gobierno, sí, sino que uno mismo también como persona como que transmite ese tipo de amor por las cosas, entonces yo creo que también eso es importante, ¿no? Sí, así es, Brian. Muchísimas gracias. Sí, pues ya digamos en ese cambio de vida, de estar encerrado 24/7 a tener un trabajo, a ser parte nuevamente de la rutina, pues obviamente no se le dedica al mismo tiempo. Pero pues sí es muy admirable el gastar el tiempo en la cárcel en algo productivo que, cierto, que deje algo al final, ya sea estudiar, ¿sí? Pues Samuel comenzó a enseñarle a los otros prisioneros y pues a graduarlos de bachiller, ¿cierto? Eso es algo productivo, que lean, eso es algo productivo. ¿Qué hacían los otros prisioneros como la bestia, como Tarzán y su escolta? Pues estaban ocupados, eran otro tipo de cosas, otros oficios que realmente pues no les iba a dejar algo bueno y pues como se vio allí pues no terminaron de una buena forma. Sí, nada deja planear y tener mucha astucia y creatividad para entrar drogas o armas a la cárcel y gastar el tiempo de esa manera. Es algo mucho más enriquecedor, pues ponerle todo el empeño y gastar ese tiempo, invertirlo en cosas como la lectura. Muchas gracias, Brian. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra intervención? Bueno, para finalizar, pues yo, una parte que me agradó bastante es cuando Samuel empieza a ser profesor y se anima bastante, ¿cierto? Yo creo que el amar lo que se hace, ya sea pues el ser docente o ser barbero, ingeniero, sin importar lo que se haga, pues la persona que ama lo que hace es afortunada porque pues está disfrutando ese oficio y fuera de eso pues está siendo remunerado, ¿cierto? Entonces eso me pareció muy bonito. Cada vez que él se animaba y escuchaba a los estudiantes hablar de su buen trabajo, de lo bien que lo estaba haciendo, el darse cuenta de esos resultados, pues me parece algo admirable. Además, pues yo relacionándolo, nuevamente les comento, yo también soy docente, entonces, pues también me ha ocurrido en diferentes momentos, es algo muy gratificante porque pues, es como el resultado que se espera. Bueno, si no tenemos alguna otra intervención, vamos entonces finalizando. No sin antes pues recordarles el cronograma que tenemos para este año 2022. Nuestro próximo libro para el mes de mayo va a ser La importancia de morir a tiempo. Entonces, muy pendientes de nuestras redes sociales para que sepan y no se pierdan de ningún detalle de cuándo van a ser las sesiones o la sesión en caso de que solo hagamos una. Y, y bueno, para que también sigan todo el contenido que vamos a estar subiendo relacionado con la literatura en general, con Mario Mendoza, con el grupo, con lo que hacemos pendientes también porque estamos planeando una visita para las personas que se encuentran en Bogotá, una visita a los murales
que pueden ver ustedes en las nuevas ediciones de los libros de Mario Mendoza, como la que viene allí de la importancia de morir a tiempo. Entonces, todas las personas que quieran ser parte de esta experiencia en Bogotá, pues los invitamos a que estén muy pendientes de las redes sociales y del WhatsApp como tal. Les agradecemos mucho, mucho, mucho por asistir. Esperamos que haya sido de su agrado esta sesión, que hayan disfrutado mucho el libro de Cobro de Sangre. Para mí fue muy emocionante, muy, muy emotivo, muy interesante como tal. Esperemos que asimismo sea la importancia de morir a tiempo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Les deseamos una feliz noche. Y recuerden siempre que leer es resistir. Una feliz noche para todos. Nos vemos en mayo con el siguiente libro. Chao. Gracias. Chao, con gusto, vale. Gracias. Gracias a A todos, ustedes. gracias por asistir. Chao. Gracias.